Un saludo y bienvenidos un día más a Lecturas Millonarias. Hoy os voy a hablar de un libro algo distinto a lo que estamos acostumbrados, pero quiero que este libro esté en el canal porque es una de las obras que más me han impactado en toda mi vida. Se trata del hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Pongámonos en situación: Segunda Guerra Mundial, campos de concentración nazis, uno de los peores genocidios de la historia, y en este contexto nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo puede ser que una persona sobreviva al hambre, al miedo, a los maltratos, a las enfermedades y al frío invierno comiendo tan solo un trozo de pan al día y trabajando de sol a sol? La respuesta está clara: el 95% de la gente no sobrevivió, pero hubo un 5% entre los cuales se encuentra el autor de este libro que sí consiguieron sobreponerse a todas las adversidades y atrocidades nazis, y su secreto se puede resumir en tan solo una palabra: actitud. Viktor Frankl consiguió crear en su mente una realidad completamente diferente a la que estaba viviendo en aquel momento en el campo de concentración, y lo resumió con la siguiente frase: al hombre se le puede arrebatar todo excepto una cosa, la última de sus libertades humanas, que es la actitud para decidir su propio camino. Durante su estancia en el campo de concentración se dio cuenta de algo increíble: la gente que moría o que enfermaba era aquella que perdía la ilusión, las ganas de vivir. Visto en perspectiva y ante esa situación, lo lógico era rendirse y venirse abajo, pero todos aquellos que resistieron y que crearon la fortaleza mental correcta fueron los únicos que consiguieron salir con vida de aquella catástrofe. ¿Por qué pienso que este libro nos puede ayudar muchísimo? Pues porque nos muestra que quien tiene un porqué siempre encuentra un cómo. En la vida todos vamos a pasar por adversidades, esto es inevitable, pero Viktor Frankl es un ejemplo de que desarrollando la actitud correcta podemos vencer todo aquello que se nos ponga por delante. Si él pudo sobrevivir al campo de concentración cambiando su percepción y teniendo el control de su mente, ¿cómo nosotros no vamos a salir adelante? Por todo esto, hoy vamos a repasar su historia y espero que os sirva para daros cuenta de que crear la vida que queréis está en vuestras manos. ¡Vamos a ello! Tal y como acabamos de ver, El hombre en busca de sentido revela la interesante historia de Viktor Frankl mientras permaneció en los campos de concentración ubicados en el contexto de la Alemania nazi. Viktor Frankl nos recuerda que los grupos de prisioneros estaban divididos en dos. Los primeros eran el prisionero común, siendo aquel más esclavizado a la hora de efectuar los trabajos pesados, y después estaba el capo, que tenía ciertos privilegios por parte de los soldados. A su llegada a Auschwitz, todos los hombres fueron despojados de sus pertenencias, ya fueran suyas propias o aquellas que les hicieran recordar a sus familiares o seres queridos. El autor nos revela algo que me parece increíble. Dice que la mayoría de personas que tenían algún familiar o algún ser querido fuera de los campos de concentración, ya fuera un hijo, una madre o una esposa, sobrevivían mucho más que los que estaban solos en el mundo. Él lo asoció al hecho de tener un porqué. Cuando tienes un porqué o un motivo para vivir, siempre encuentras una manera de tirar hacia adelante. Los que perdieron su porqué fueron los que enfermaron y murieron posteriormente en la cámara de gas. Por contra, los que sabían que tenían que resistir para poder volver a ver a sus seres queridos fueron en gran medida los que sobrevivieron. Ese punto de esperanza es lo que les mantenía vivos. En eso mismo insiste precisamente Viktor Frankl. En el campo de concentración fueron robados, golpeados y torturados física y psicológicamente, hasta hacerles sentir que no valían absolutamente nada. Para sobrevivir en ese ambiente hostil y lleno de torturas, necesitó aferrarse muy fuerte a su familia para no volverse loco. A los enfermos o discapacitados les hacían trabajar como si se trataran de personas normales y sanas, y los que dejaban de ser productivos se les enviaba a la cámara de gas. Hay una frase en el libro que me encanta y es la siguiente: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Es brillante y nos la tendríamos que grabar en un papel para verla cada día, en especial cuando estamos atravesando por alguna dificultad. En la segunda fase del libro, el autor describe por todo lo que les hicieron pasar y recuerda la fuerza bruta que llevaban a cabo los soldados para oprimir y torturar. Todo esto llenó de indignación a Frankl, pero él siempre insistió a los demás prisioneros a permanecer valientes durante el tiempo que durara ese infierno. En muchas ocasiones, el estado de apatía que se instauraba entre los prisioneros hacía que incluso no pensaran en las atrocidades cometidas por los soldados. Muchos habían sido anulados como personas. Frankl sabía que no se podía enfrentar a los nazis porque le matarían, por lo que optó por seguir otra estrategia. Con su buena conducta y predisposición para
para hacer los trabajos forzosos se ganó la confianza de los capos y de los soldados. Incluso lo premiaron y lo ascendieron al área de supervisión de la cocina. La reclusión de Frankl lo llevó a autoevaluarse en sus momentos de soledad sobre todo aquello que había hecho bien o mal en la vida. El hecho de consolar a los demás prisioneros le hacía sentirse bien consigo mismo. Cuando fue asistente de cocina siempre intentó llevarles pan a escondidas para que se alimentaran y recuperaran las fuerzas que a veces parecía que perdían por completo. A pesar de todo lo que le tocó vivir, siempre conservó su espíritu y su dignidad intacta. Otra lección que aprendió Frankl en el campo de concentración es que nadie puede escapar del sufrimiento porque forma parte de la vida y lo tendremos que afrontar en algún momento u otro. La diferencia la marcan aquellas personas que aprenden a ver la parte buena de las cosas y que como consecuencia desarrollan la actitud correcta para sobreponerse a ellas. El sentido para Frankl fue su espiritualidad y sus constantes reflexiones en el encierro para así soportar todo lo que le deparaba el futuro. La tercera fase del libro es la de liberación. Los prisioneros, después de ser liberados, entraron en una etapa de despersonalización. Simplemente no se podían creer lo que les estaba ocurriendo. Cuando eran prisioneros añoraban su libertad, pero cuando la tuvieron simplemente no sentían felicidad. El daño, la deshumanización y las vejaciones penetraron en el ser humano y volver a lo que eran antes de entrar en el campo de concentración les parecía imposible. Para Frankl, la reinserción en la sociedad fue dura y difícil. Él mismo aclara que El hombre en busca de sentido no es otro relato sobre la Segunda Guerra Mundial y los horrores sometidos al pueblo judío por parte de los nazis, sino que es un libro que busca desentrañar el pensamiento de un hombre que lo pierde todo y que aún así tiene esperanzas de vivir. No quiere profundizar en los hechos tan oscuros y macabros que ocurrieron, ya que de eso ya se ha hablado mucho. Por contra, lo que quiere transmitir es cómo alguien al que le han quitado todo sigue conservando las fuerzas para soñar, vivir y hasta cómo mantiene su dignidad y su espíritu íntegro al encontrarle sentido a su sufrimiento. De nuevo nos regala otra gran frase. Dice: de acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Este sentido es único y específico, y es uno mismo y uno solo el que ha de encontrarlo. Únicamente así el hombre alcanza un fin que satisfaga su propia voluntad de sentido. Sin duda alguna este es un libro que nos invita a reflexionar, y antes de terminar quiero mostraros algunas de sus mejores citas. 1. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida. 2. El humor es otra de las armas con la que el alma lucha por su supervivencia. Es bien sabido que en la existencia humana el humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque no sea más que por unos segundos. 3. La vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. 4. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. 5. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inacabada no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. 6. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede quitar todo excepto una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. 7. Si alguien hubiese visto nuestro rostro mientras contemplábamos el atardecer en las montañas de Salzburgo durante el viaje de Auschwitz a un campo de concentración de Baviera, jamás hubiera creído que se trataba de los rostros de hombres sin esperanzas de vivir ni de ser libres. 8. No había tiempo para consideraciones morales o éticas, ni tampoco el deseo de hacerlas. Un solo pensamiento arrimaba a los prisioneros: mantenerse con vida para volver a ver a sus familias que les esperaban en casa y salvar también a sus amigos. Por consiguiente, no dudaban ni un momento en arreglar las cosas para que otros prisioneros ocuparan su puesto en la expedición. Se empleaba la fuerza bruta, el robo, la traición o lo que fuera con tal de salvarse. Los que hemos vuelto de allí gracias a multitud de casualidades o milagros lo sabemos bien. Los mejores de nosotros no regresaron. Increíble relato. Lo que vivió esa gente en los campos de concentración fue una auténtica locura, pero tal y como dice Viktor Frankl, de eso ya se ha hablado mucho. Aquí lo que realmente nos interesa ahora es saber cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida toda esta experiencia que vivió el autor. De todo lo que hemos visto en el vídeo me quedo con lo que ya hemos hablado al principio, es decir, con el tema de la actitud con la que debemos afrontar los problemas, ya sean grandes o pequeños. Ante una misma situación desfavorable siempre hay dos tipos de personas. Las primeras
primeras son las que se vienen abajo y las que lo mandan todo a la mierda, y las segundas son aquellas que se ponen tranquilas, analizan la situación, buscan soluciones a los problemas y finalmente salen adelante. Este libro nos enseña a hacer precisamente esto último, nos muestra cómo ante una situación extremadamente negativa, una persona que lo tiene prácticamente todo perdido puede superar auténticas barbaridades a través de tener el control de su mente y de estar alimentándola constantemente con mensajes de positivismo. Esta es la actitud que debemos desarrollar para nuestra vida. Nosotros, por suerte, no vamos a tener que pasar por todo lo que pasó Viktor Frankl, pero sí que es muy probable que en algún momento u otro nos tengamos que enfrentar a algunas adversidades. Al fin y al cabo, así es la vida. Si queremos salir adelante, conseguir todos nuestros propósitos y marcar una diferencia, tendremos que desarrollar el carácter, ya que si no será imposible, porque el primer golpe nos dejará completamente destruidos. La mejor noticia de todas es que todo esto está dentro de ti, depende única y exclusivamente de ti mismo, y por lo tanto tú tienes el poder de salir adelante cuando las cosas se pongan feas. Si Viktor Frankl lo consiguió en un campo de concentración, ¿cómo no lo vamos a conseguir nosotros? Muy bien, espero que te haya gustado el vídeo de hoy, y si es así, no te olvides de dejarme tu like para que de este modo muchas más personas también puedan ver este vídeo. La semana pasada hablamos de otro superclásico, te lo dejo por aquí arriba en la etiqueta para que descubras de qué libro se trata. Estoy segurísimo de que también te va a gustar. Y finalmente recuerda, educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo libro.